Muy buenos días, amigas y amigos. Yo soy Elizabeth Figueroa y este es su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su espacio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestros distintos medios en Canal 3 en Albavisión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y 600 AM en Monterrey. Y por supuesto en sus radiodifusoras locales. Recuerde que también nos puede encontrar en nuestras redes sociales, donde por supuesto encontrará absolutamente toda la información que le traemos para usted. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, en Instagram como Acústica Noticias y también de la misma manera nos encuentra en TikTok y YouTube, y también me puede seguir en mis redes sociales personales. Aquí abajito le dejan mi Instagram y ahí encontrará todas las demás donde nos podemos poner en contacto y usted me podrá mandar un mensajito diciéndome de qué temas le gustaría que habláramos o a quién le gustaría que invitáramos para una breve charla y que usted tenga por supuesto siempre la mejor información. Nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio informativo. En las noticias más importantes del sector agroalimentario y pesquero le quiero platicar que el gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, la certificación de camarón mexicano para que pueda ser exportado a dicho mercado. Con base en lo anterior, se demuestra que México tiene un programa para reducir la captura incidental de tortugas marinas con el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas, los DET, en sus pesquerías de camarón, que son comparables con el programa de Estados Unidos, de conformidad con la sección 609 de la legislación de esa nación. La obtención de la certificación fue resultado de un trabajo y esfuerzo coordinado al interior del Gobierno de México entre las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la CONAPESCA, la de Marina Armada de México, la CEMAR, la de Relaciones Exteriores, la de Economía y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, así como la Embajada de México en Estados Unidos y la industria de camarón de nuestro país. Desde el 30 de abril de 2021, el gobierno mexicano asumió un fuerte compromiso por recuperar lo antes posible esta certificación. Para ello se invitó y recibió del 16 al 30 de septiembre de este año a una delegación estadounidense integrada por Jared Milton, el del Departamento de Estado, y el señor Aaron Blake de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. En otros temas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Organismo Internacional de Energía Atómica renovaron la asignación del Programa Nacional de Moscas de la Fruta como centro de colaboración del organismo para el periodo 2021-2025. De esta forma, se mantendrán las labores conjuntas para el desarrollo y la transferencia de la técnica del insecto estéril a países miembros de esta organización y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, a través de contratos de investigación, cursos de entrenamiento y consultorías de expertos del programa. La colaboración entre el Gobierno de México a través del Programa Nacional de Moscas de la Fruta que opera el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, y la División Conjunta de la FAO-IEA inició a mediados de los años 70 con el establecimiento del Programa de Erradicación de la Mosca del Mediterráneo, la Moscamed, en México. Esto lo resaltó la dependencia federal. En ese mismo tenor, Agricultura resaltó que durante más de 40 años, México ha capacitado a cientos de becarios del OIEA en el manejo integrado de moscas de la fruta a través de 34 cursos que se ofrecen anualmente en el Centro Internacional de Capacitación del Programa Moscamed, ubicado en Metapa de Domínguez, Chiapas. Los programas de capacitación también incluyen visitas científicas y estancias técnicas, con lo que suman a la fecha más de 900 técnicos capacitados de Australia, de 19 países de África, 18 de Asia, 6 europeos y de la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe. En el evento virtual participaron el director en jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga, el director general de Sanidad Vegetal del organismo, Francisco Ramírez y Ramírez, y la directora del Programa Nacional de Moscas de la Fruta, Maritza Juárez Durán. Por el OIEA estuvieron la directora general adjunta de Ciencias y Aplicaciones Nucleares, Najat Mokhtar, el director de la División Conjunta de la FAO, Kuliang, el jefe de sección de control de plagas de insectos, Rui Cardoso Pereira, el oficial de enlace de la sección, Walter Enkerlin, el jefe de sección de administración de contratos de investigación, Sasha Damjanak, el jefe de la misión permanente de México ante el organismo, Luis Javier Campuzano Piña. Y en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Secretaría de Agricultura rindió un homenaje a la mujer con actividades en la agricultura, pesca, ganadería y acuacultura al montar una exposición fotográfica que refleja sus distintos rostros, facetas, pasiones y retos en el campo.
En México, 938,000 mujeres trabajan en el sector primario, de las cuales 83.9% participa en la agricultura, 13.3% en la ganadería, 1.1% en la pesca y 1.7% en otras actividades relacionadas. Son mujeres del 45% de los beneficiarios del programa de fertilizantes gratuitos de agricultura, lo cual es un indicativo del alto porcentaje de participación de las mujeres en las labores del campo. En representación del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, Arely Cerón Trejo, directora general de Suelo y Agua, indicó que en México hay una población de 68.8 millones de mujeres, de las cuales el 21% vive en localidades rurales, de acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Todas ellas, dijo, realizan un trabajo fundamental para el desarrollo comunitario y en favor de la seguridad alimentaria de los mexicanos. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación, me da mucho gusto poder presentar ante ustedes a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Jel Van Loon, él es representante regional para las Américas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, que el día de hoy nos va a hablar acerca de un tema sumamente importante en el marco del Día Internacional, del Día Mundial de la Alimentación, Muy buenos días, Jim, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Gracias, el gusto es para nosotros porque sin duda nos traes un tema del que tenemos que prestar muchísima atención y ahora en estos tiempos tan difíciles debemos centrar un poco más de énfasis en él. Primero que nada, me gustaría preguntarte un poco acerca de la labor que tú realizas en el CIMMYT para entrar un poquito más en contexto. Sí, por supuesto. Mira, el CIMMYT, ubicado en el Estado de México, es la sede principal del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Y pues trabajamos en ciencia, en desarrollar e investigar ciencia aplicada para maíz y trigo, pero con el objetivo de mejorar la situación de vida de productores en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos ahí en el Estado de México, tenemos el banco de germoplasma más grande del mundo de diferentes variedades de maíz y trigo. Entonces, trabajamos ahí en la salvaguardia de esas fuentes de recursos genéticos, ¿no? Para poder utilizarlo en su momento adecuado, en el lugar adecuado. Yo estoy ya un par de años, ya hace 10 años aquí en México trabajando con CIMMYT y mi rol principal es especialista de mecanización. Y esto ayuda, la idea es ahí buscar soluciones que puedan ayudar a los productores de implementar mejores recomendaciones para la gestión en el campo, ¿no? Del cultivo, ¿no? Sin embargo, ahí también soy responsable del componente de cultivos para México de acompañamiento del productor, donde trabajamos en equipo en todo México, cómo podemos realmente ir con el productor en el campo y co-desarrollar con él soluciones a la medida de su situación. Es decir, alguien que busca cómo aumentar su productividad y cómo hacer más sostenible su producción, ahí vamos a ir buscando si el camino es hacia variedades mejoradas o hacia recomendaciones de mejoras prácticas agronómicas que pueden ahorrar el agua o fertilizante, o con el uso de maquinaria adecuada y generando con ellos un sistema para que tengan mayor acceso al mercado y así poder aumentar su rentabilidad, ¿no? Entonces, CIMMYT en ese sentido trabaja en diferentes partes en el mundo, ¿no? Estamos activos en 40 países en el mundo, pero bueno, siempre con ese enfoque hacia el apoyo al pequeño productor en sistemas de maíz y trigo. Gracias. Me parece sumamente importante porque esto que nos comentas, porque ya hemos hecho énfasis en que es necesario tener esta relación con el productor, el acompañamiento que tú nos mencionas, precisamente para conocer cuáles son las fortalezas, también cuáles son las debilidades y trabajar pues en base de cada una de ellas. Ahora me gustaría entrar en materia precisamente de lo que veníamos comentando al principio de la entrevista, que fue el Día Mundial de la Alimentación. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de la historia de este día, cómo es que se establece, por qué se establece, hace cuánto y con cuál objetivo. Sí, pues el Día Internacional de la Alimentación es en realidad un día para
poner la sociedad internacional un enfoque, la atención a la situación agroalimentaria del mundo, ¿no? Creo que todos estamos conscientes que la población mundial está creciendo cada día, ¿no? Y para 2050 hay una proyección que vamos a estar con casi 10 billones de personas, ¿no? Entonces, la pregunta atrás de todo eso es cómo vamos a alimentar esas personas de manera adecuada. Porque, bueno, sí, tenemos solo un planeta y esos límites ya estamos ahí. Más bien, si hablamos de tierra adecuada para hacer agricultura, pues ya estamos en esos límites, ¿no? Entonces, vamos a tener que alimentar una población creciendo dentro del mismo terreno o superficie que tenemos disponible hoy en día. Entonces, en ese sentido, es importante entender o pensar sobre cómo vamos a poder garantizar una seguridad alimentaria, ¿no? Y hoy en día es ese día que se piensa que quieren poner esto en énfasis, ¿no? Y celebran gente que han hecho esfuerzo para aumentar esta seguridad, pero también es para poner otra vez en la agenda los nuevos crisis que van vinculados con esa situación, ¿no? Entonces, creo que con la pandemia, ¿no? El año pasado y hace 2 años, ¿no? Muchas situaciones de la producción alimentaria fueron más subrayados. Uno, porque había gente que no podía moverse. Muchos trabajadores en campo no podían ir a cosechar, por ejemplo, o era mucho más difícil el traslado de alimentos. Entonces se puso un enfoque más preciso en esa situación de movilidad de labor, pero también de acceso y distribución adecuada de alimentos. Y creo que en ese sentido estamos muy pegados a ese tema de seguridad alimentaria o agroalimentaria. Regresando un poquito a la definición, ¿no? La seguridad alimentaria es en realidad un índice de disponibilidad de alimentos y la oportunidad de acceso a ellos por cada individuo. O como otros lo dicen, la seguridad alimentaria lo logramos cuando todas las personas tienen el acceso a alimentos de una manera suficiente, seguro y nutritivo para que cumpla con sus preferencias y necesidades dietéticas para una vida sana y activa. Yel, entonces, perdóname sí, que te interrumpa. Si me lo permites, vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con esta definición que nos estás dando, por favor. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en entrevista con Yel Van Loon. Él es representante regional para las Américas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, y nos está hablando un poco más acerca del Día Mundial de la Alimentación. Antes del corte, Yel nos hacía favor de darnos una definición acerca de la seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos que se plantean para los próximos años. Yel, si nos haces favor de retomar esta definición y la idea, por favor. Sí, por supuesto. Entonces, como mencionaba, la seguridad alimentaria es la idea de todas las personas deben de tener acceso a alimentos de una manera suficiente, seguro y nutritivo para cumplir sus preferencias y necesidades dietéticas para una vida sana y activa. Entonces, en ese sentido, el Día Internacional de Alimento, que es hoy su edición número 42, desde 1979 se está celebrando ese día, se quiere poner un enfoque especial a ese tema. ¿Por qué es importante? Como mencioné, tenemos una población creciendo y tenemos que producir más alimentos en el mismo superficie, pero también en el tema de una dieta nutritiva, ¿no? Como tenemos en el mundo casi 820 millones de personas que sufren de hambre, al mismo tiempo también está creciendo el número de gente que sufren de obesidad, ¿no? Casi 630 millones de personas. Entonces, quiere decir que hay un desequilibrio en ese sistema. Quiere decir que hay gente que tiene acceso a comida, pero tal vez no sea la dieta nutricionalmente adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, este año el enfoque es mucho a cómo podemos organizar
los sistemas agroalimentarios para que la gente tenga acceso a suficiente comida, pero hay que esa comida también tiene suficiente valor nutricional, ¿no? Entonces, es un tema importante y más cuando sabemos que muchos de esos temas tienen que ver con una producción que también tiene su efecto en el cambio climático. Entonces, tenemos que asegurar que la producción sea de manera responsable o sostenible, ¿no? Y aquí en el CIMIC trabajamos justo en eso. Buscamos maneras de enseñar a gente, a productores de cualquier escala, de producir mejor, de producir de manera sustentable, ¿no? Sin hacer daño al entorno, al medio ambiente, pero también para que ellos puedan ser productivos y competitivos, ¿no? Porque ellos dependen de eso no solo por su sustento de vida, pero también para sus ingresos, ¿no? Para su actividad económica. Claro, es de relevancia esto último que nos mencionas, porque evidentemente el asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria, no nada más es cuestión de que tengamos alimentos, sino como lo mencionas, debe ser una alimentación saludable. Hay de alimentación a alimentación y debemos enfocarnos en la alimentación saludable. Y sobre esto me gustaría preguntarte qué estrategias se están tomando precisamente para que el eje de que sea una seguridad alimentaria saludable y que sea rentable también para los productores. ¿Qué estrategias se están haciendo para que estos dos ejes vayan a la par? Muy bien. Le explico con un ejemplo de un trabajo que hicimos en Ecuador. En Ecuador con CIMIC trabajamos en elaborar una variedad de maíz de alto contenido proteico, ¿no? QPM se dice. Entonces la idea ahí es producir un maíz que tiene suficiente volumen o toneladas por hectárea, pero que su valor nutritivo tiene un porcentaje de proteínas elevados. Así, cuando lo producen en comunidades rurales, en vez del maíz tradicional que tienen ahí, con el mismo esfuerzo pueden tener acceso a un nutriente más saludable, ¿no? Más completo. En ese sentido, también enviamos a diferentes partes del mundo diferentes tipos de trigo y maíz que tienen que se llamamos biofortificados, que tienen mayores niveles de micronutrientes como el zinc y unos más, se me va un poquito, y provitamina A, justo para que en esas zonas donde generan esa producción básica, al instante tienen también un acceso a más nutrientes, ¿no? Entonces, eso es una parte del trabajo. La otra parte es también buscar cómo en esas comunidades rurales pueden diversificar sus cultivos, ¿no? Imagínate un productor que tiene 2 hectáreas para producir, pero solo produce maíz para vender al mercado. Pues entonces lo único que él tenga en su granja, en su finca, es maíz para comer, ¿no? Entonces, el monocultivo no es interesante para el suelo mismo, ¿no? Porque se depleta los suelos, y otro, poder hacer una rotación de cultivos puede generar a él también acceso a diferentes productos para balancear su dieta. Entonces, esas son las diferentes estrategias que estamos implementando para asegurar que tengan la opción de producir diferentes productos, diferentes alimentos, pero también para que puedan trabajar a un sistema más integral y agronómicamente, un sistema que agronómicamente haga más sentido para mantener los recursos naturales en un buen estado. Y ahora, en el tema del clima, sabemos que, por ejemplo, en México hace un par de años hubo una fuerte sequía. ¿Cómo se está trabajando para precisamente tener un control o por lo menos un estado ya de control respecto a los diferentes climas y el suelo? El suelo sabemos que desgraciadamente conforme pase el año los años lo estamos explotando, se va degradando. ¿Cómo se está trabajando para tener un control del clima y también de los suelos? Sí, muy buena pregunta. Control de clima no lo llamaría, pero es más bien cómo podemos adaptarnos a ese cambio climático. Claro.
Y eso es justo la pregunta en la agricultura, ¿no? Todos los agricultores se preocupan por eso. ¿Cómo yo puedo adaptarme a que las lluvias caen en una época que no esperaba, o que cae demasiado agua, o que hay sequías largas, ¿no? Otra vez hay diferentes soluciones. Una es buscar o dar origen a variedades que son más tolerantes a la sequía, ¿no? Que pueden vivir más tiempo sin tener agua, ¿no? Pero la otra también es cambiar la gestión en el campo para que se ahorra más agua. Uno de esos principios que seguimos es la agricultura de conservación, donde evitamos laborar la tierra, un mínimo labranza, y donde dejamos todo el rastrojo del cultivo anterior encima. Entonces ese rastrojo, esta paja que está encima, funciona como una capa, como bloqueador, ¿no? Como nosotros usemos bronceador, ¿no? O bloqueador en la piel, protege para que evapore menos agua del suelo, pero también cuando cae agua, esta masa, materia orgánica absorbe el agua y lo mantiene mejor, ¿no? Entonces, hay un programa que llevamos en el centro del país, en zona de Guanajuato, donde estamos midiendo qué prácticas utilizan más agua o menos agua para producir las mismas toneladas del mismo producto. Entonces, lo monitoreamos. Al monitorearlo, aprendemos cuáles son las mejores prácticas y podemos ir trabajando con los productores para ir escalando esa implementación, ¿no? Entonces, es importante uno, diseñar la tecnología, dos, de calibrarlo con los productores, y tres, llevarlo ahí, capacitar más productores para que se asuman al mismo tema. Y respecto al factor económico, sabemos que también es un problema para muchísimas comunidades pues rurales que no cuentan a veces ni siquiera con la infraestructura, pero tampoco evidentemente con el factor económico. ¿Cómo coadyuvar los esfuerzos con esta situación tan preocupante que es el factor económico? Sí, exacto. Sabiendo que en el mundo, la verdad, entre el 50 y el 80% de los alimentos se produce en granjas pequeñas, en fincas pequeñas, con productores pequeños. Muchas veces esos productores, como dice, no tienen muchos recursos financieros, ¿no? Entonces ahí va el tema de realmente buscar soluciones a la medida, ¿no? Es muy fácil traer tecnología de alto nivel, muy cara, e implementarlo a todo costo para producir bien. Pero el reto es realmente cómo lo haces en un entorno donde no hay disponibilidad o poder adquisitivo, o donde no tienen tanta margen de invertir, ¿no? Entonces ahí el trabajo de CIMMYT es realmente buscar soluciones a la medida, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer para ir mejorando poco a poco? ¿Qué son los temas interesantes para que implementen, para seguir trabajando en un cambio transformacional en el campo, ¿no? Entonces, una parte que llevamos en conjunto con el gobierno, con la Secretaría de Agricultura, en ese esquema de Cultivos para México, realmente atendemos a estos grupos de productores y buscamos cómo pueden ellos aprovechar de la ciencia que se genera y la tecnología que hoy en día está disponible, ¿no? Por ejemplo, en el tema de maquinaria, que yo trabajo un poquito más, es buscar cómo podemos hacer, por ejemplo, sembradoras de alta precisión, pero cómo podemos hacer un diseño para una máquina pequeña que no cuesta lo mismo, pero que productores de una escala más baja pueden invertir y recuperar su retorno, o tener un retorno de inversión en 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, es realmente un trabajo no solo en la parcela, pero en toda la cadena de valor. Trabajamos con los proveedores, trabajamos con los municipios, trabajamos con diferentes partes dentro de la cadena de valor o de todo el sistema agroalimentario. Y ahí la idea es realmente buscar en conjunto con el sector público, con el sector privado, de hacer un plan de trabajo, cuáles son los motores de cambio que pueden facilitar el acceso a soluciones adecuadas para productores, para que realmente podamos generar este efecto de cambio con ellos, ¿no? Es complejo y es a veces de largo plazo, pero tenemos hoy en día en México, estamos trabajando con un impacto de casi 1.3 millones de hectáreas, ¿no? Y en los últimos 10 años hemos trabajado en conjunto con más de 300,000 productores, ¿no? Entonces, eso creo que es
es el resultado del esfuerzo que hemos estado haciendo. Obviamente no lo hacemos solo, como decía, lo hacemos en colaboración con diferentes institutos, ¿no? Y creo que ese es el punto importante, ¿no? También la idea por qué hoy en día se celebra este día importante de la alimentación, justo para celebrar los esfuerzos en conjunto que se están realizando. Claro. Yael, pues yo te agradezco muchísimo esta entrevista, muchísimas gracias por traernos esta información y sobre todo esta reflexión precisamente de por qué celebramos y por qué conmemoramos este día tan importante. Muchísimas gracias, Yael. Un placer. Muchísimas gracias. Él fue Yael Van Loon, representante regional para las Américas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, que precisamente el día de hoy nos trajo una reflexión acerca del Día Mundial de la Alimentación y cómo se cuidan precisamente todos estos cultivos para que usted y yo tengamos el alimento. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Oigan, me da muchísimo gusto presentar siempre esta sección que es Empieza con Todo, porque la verdad es que aprendemos muchísimo acerca de nuestros alimentos, cosas que no sabíamos y que de verdad son sumamente importantes tener claras. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo nos va a ayudar y que siempre lo he dicho, todos los alimentos tienen algún beneficio en nuestra salud. Y el día de hoy le quiero hablar acerca del anís. Popularmente conocido como el anís, esta es una hierba de la familia de las apiáceas, originaria de Asia sudoccidental y la cuenca mediterránea oriental. Es una planta herbácea anual que forma matas de hasta 1 metro de altura. Las hojas en la base son simples, de 2 a 5 centímetros de largo, ligeramente lobuladas, mientras que en la parte superior del tallo son pinnadas y más profundamente divididas. Las flores de 3 milímetros son blancas, pentapétalas, y surgen en densas umbelas. Si usted no las ha visto, de verdad, busque un poquito de imágenes acerca de las flores de anís, que son preciosas. A mí me gustan muchísimo. El fruto es oblongo de 3 a 5 milímetros de largo con un fuerte sabor aromático. El uso medicinal del anís es antiguo, como lo demuestra su presencia en la, a ver si lo digo bien, Capitulare de Bilis vel Curtis Imperi, una orden emitida por Carlomagno que reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas y condimentos, incluyendo por supuesto el anís, identificada actualmente como anís verde. Sus semillas se utilizan como condimento en panadería, dulcería y repostería y en la elaboración de diferentes licores, así como en algunos curries y platos de mariscos. Todas las partes vegetales de la planta joven son comestibles. Se lo repito, todas las partes vegetales de la planta joven se comen. Los tallos tienen una textura parecida al apio y son mucho más suaves y de sabor también son mucho más suaves que las semillas. Se elabora también aguardientes como el aceite de anís. ¿Usted sabía esto? Yo no lo sabía. También le cuento un poquito de sus propiedades del anís. Bueno, pues es rico en carbohidratos, así como en proteínas, vitaminas, minerales y fibra. En concreto, le aporta a usted vitaminas A, C y también vitaminas del grupo B, que benefician a nuestros ojos, aseguran la retención del hierro y permiten al cuerpo aprovechar la energía de la comida que ingerimos. También contiene calcio, fósforo, zinc, magnesio y potasio, así como minerales que mejoran el rendimiento muscular y refuerzan los huesos. La infusión de anís verde se emplea para mejorar la digestión, combatiendo la acidez, las flatulencias y la distensión abdominal. Pero también existen otros beneficios del anís que yo se los voy a platicar. Es analgésico y antiespasmódico. Actúa contra los cólicos, ya sean estomacales o menstruales. También es expectorante. Sus componentes facilitan la expulsión de flemas y con esto calman la tos. Es antioxidante. Debido a la presencia de linalol y vitamina C, ayuda a proteger las células de la oxidación. También fortalece el sistema inmunológico. Sus ácidos actúan como protectores de enfermedades como puede ser la gripa. También es antiinflamatorio, ayuda a disminuir la retención de líquidos, el dolor de cabeza y la migraña. Por supuesto, y como ya lo sabemos, es tranquilizante. Contiene propiedades sedantes naturales ligeras que ayudan a conciliar el sueño. Y aumenta también el apetito, lo que es muy útil en casos de convalescencia por enfermedad o postquirúrgica.
También ayuda, por supuesto, al dolor de pancita, como ya lo dijimos, al dolor de cabeza. Si usted tiene una mala digestión o hinchazón abdominal, le puede ayudar bastante bien. También a las mujeres en los cólicos menstruales, en la inflamación de la boca y en la garganta, así como, insisto, en la tos, gripe, resfriado, flemas y coriza. Así que ya sabe, el anís no nada más sirve como calmante, como desinflamante, tiene también muchísimos otros beneficios y usted puede consumirlo en un té o también, como ya se lo dijimos, en tal vez algún licor, pero ahí sí ya es con muchísima más moderación y nada más muy poquito para que le ayude tal vez a desinflamar un poco de su estómago. Y a continuación yo le quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora de todos los viernes, que siempre nos trae información y unas historias padrísimas acerca del campo mexicano que a mí de verdad me dejan encantada cada vez más acerca del sector. Ella es Fernanda Orozco. Fer, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este Tu Espacio. Hola Eli, muy buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente a estar con todos ustedes en Amanecer Campirano. Para mí es un gusto estar nuevamente con tu público, contigo y compartir en este día de una manera un poco más remota por millones de actividades que todos tenemos. Pero no quise dejar pasar pues la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el tema que el día de hoy traigo para ustedes. Es un tema que a mí me gusta mucho y que no quise dejar pasar. A través de, en el 2017 me parece, se instauró una celebración, o más que una celebración, se quiso dar el reconocimiento a través de una celebración, o bueno, a través de una feria cultural que se hace o se hacía en la Universidad Autónoma de Chapingo, en donde se reconoció que el 15 de octubre sería el Día Nacional del Amaranto. Esto aún no está por diario oficial ni nada, sin embargo, ustedes en el sector primario es muy reconocido el nivel que tiene la Universidad Autónoma de Chapingo, de donde salen grandes investigadores, de donde se da es cuna de los ingenieros agrónomos, y a quienes les envío un fuerte abrazo y les agradezco la labor que hacen todos los días para educar y transformar a través del conocimiento el campo mexicano, que está avanzando de manera pues mucho más acelerada, o de una manera más consciente, de una manera más sustentable. Y pues bueno, ese fue justamente, no quise dejar pasar el 15 de octubre, que fue hace 8 días, pero se cruza con la celebración de el Día Internacional de la Mujer Rural, pero no quise dejar pasar este superalimento que es muy, muy importante para todos nosotros. Porque es un superalimento, les comento que llega a tener grandes propiedades, como son contar con proteínas que sean equivalentes al maíz o el arroz, es el 80% más que el trigo, perdón. También cuenta con vitaminas A del grupo B, C, además de ácido fólico, lo que ayuda mucho a las mujeres embarazadas, calcio, hierro, fósforo, y es rica en aminoácidos, lo que la coloca como un cereal muy completo, un cereal que contiene como muchos alimentos, lo que ayuda al cuerpo o a quien lo consume, pues tener una mejor vida o una mejor salud alimentaria en este sentido. Es uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo por todas las propiedades que les acabo de comentar. Entonces, ¿qué está haciendo México o cuánto produce México de este cereal? Pues bueno, en el año pasado, en el 2020, se produjo 5,625 toneladas de amaranto en 6 estados de la República. El principal estado productor es Puebla, con más de 3,700 toneladas. Le sigue el estado de Tlaxcala, con más de 1,200 toneladas. Posteriormente está el estado de México, con 336,000. Y le sigue Ciudad de México, Morelos y el estado de Oaxaca, con alrededor de 100,000, poquito más de 100 toneladas, poquito más, poquito menos, cada una de estas entidades.
En cuanto a superficie, se cosecha alrededor de 2.900 hectáreas de esta a nivel nacional, entre estos 13 estados, del amaranto. Es un cultivo que realmente viene desde tiempos ancestrales. Está en el náhuatl, significa el nombre de amaranto, significa, ahorita les voy a decir porque lo tenía anotado por acá, aquí está. La partícula más pequeña dadora de vida. Ha sido un alimento prodigioso en el pasado y en el presente, debemos de entenderlo así. La importancia de hablar del amaranto es que reconoce su tradición cultural, la ecología en la que se transforma este alimento, en lo social, en lo agrícola, en lo alimentario. Es fundamental el desarrollo de este producto para los campesinos y para los consumidores. Está instaurado en nuestro país desde la época prehispánica, como ya lo había comentado, y la importancia que tiene este alimento por las propiedades que ya les comenté, pues es grandísimo y es una gran oportunidad para el futuro de nuestro país. Y pues bueno, la verdad es que comerlo o consumirlo traerá mayores beneficios que no consumirlo. Lo podemos encontrar en alegrías, en transformación, lo podemos incluir en nuestras frutas de la mañana. Hay muchas maneras de consumir el amaranto y de verdad se los recomiendo. Tanto así nos hemos dado cuenta que el amaranto es un alimento nutritivo, es un alimento que va a ayudar a mejorar nuestra salud, que pues bueno, a partir del 2019 el amaranto se instauró en la canasta básica, que es un listado que actualmente trae la Segalmex, y ellos lo instauraron dentro de su canasta básica. Lo pueden encontrar en las tiendas de Iconza, ya sea en las móviles o en las tiendas de estas donde encontramos incluso la lechería Liconza también. Ahí lo pueden consumir. No quise dejar pasar esta oportunidad, Eli, en donde ustedes tuvieran esta oportunidad de conocer el amaranto, conocer que es un producto realmente delicioso. Aprovechando también, en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a algunas productoras mujeres de amaranto, y ellas nos comentaban que el cultivo es muy noble, que el cultivo pues sí hay que darle ciertos cuidados y hay que estar pendientes como todo en el campo. Sin embargo, pues bueno, también a ellos les daba mucha satisfacción saber que a partir de sus cultivos estaban nutriendo de alguna manera a México. Entonces, pues bueno, la invitación está abierta para todos, Eli. Por favor, consuman amaranto mexicano, háganlo parte de su dieta, consúmanlo de 2 a 3 veces por semana. Esto les va a ayudar, les va a dar energía, les va a dar sensación de saciedad. Es muy, muy rico y bueno, lo podemos llevar ya ahora que estamos saliendo un poco más, pues bueno, llevarlos en nuestra bolsa, llevarlos en nuestra mochila y pues tener esta producción, porque tenemos que aumentar también la producción de amaranto. Realmente a mí me pareció que producimos muy poquito para hacer un cultivo que se domesticó en nuestro país y en la región mesoamericana. Sin embargo, pues actualmente lo producimos muy poquito, entonces pues estaría muy bien que lo pudiéramos ampliar, y esto solo se va a hacer si nosotros lo consumimos más. Pues esto es todo, Eli. Muchas gracias por este espacio. Nuevamente les agradezco a todos como cada viernes, y hay que seguirnos cuidando, no bajemos la guardia. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos por allá en el estudio. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias, Fer, por siempre traernos historias tan bonitas acerca del sector, acerca del campo mexicano, que yo creo que a todos nos dejan encantados, y cifras bastante importantes, insisto, acerca de nuestro sector agroalimentario y también pesquero. A continuación vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias, y nuevamente abra su calendario de viaje porque ya viene nuestra querida sección Turismo Rural. Y el día de hoy le quiero hablar acerca de una hermosa ciudad en el estado de Sinaloa. Le quiero hablar acerca de La Concordia. Concordia es, por supuesto, una pequeña ciudad en el estado de Sinaloa.
Es cabecera del municipio homónimo y se ubica a la orilla del río Presidio y junto a la carretera que va de Villa Unión a la ciudad y estado de Durango. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, hace ya bastantes añitos, la ciudad tenía una población de 8,328 habitantes. Ahora multiplíquelo, 10 años más, pues ya aumentó bastante. De acuerdo a numerosas obras publicadas, escritas por historiadores reconocidos internacionalmente, se sabe que el capitán Francisco de Ibarra fue quien conquistó la Nueva Vizcaya, siendo el fundador de la villa de San Sebastián, actual ciudad de Concordia, Sinaloa. El día 20 de enero de 1565 y del descubrimiento del mineral de Pánuco. Durante la etapa de todo el periodo colonial y hasta los primeros años del México independiente, conservó el nombre de Villa de San Sebastián. Durante la existencia del estado de Occidente, San Sebastián era la cabecera del departamento de este nombre, conformado por el sur de Sinaloa, incluyendo San Ignacio y El Rosario. En la primera constitución política del estado de Sinaloa del año de 1831, del departamento y la villa de San Sebastián cambiaron de nombre por el de Concordia en recuerdo de una logia masónica ubicada en la localidad, siendo uno de los 7 partidos que conformaban este estado. Pero usted dirá, ¿y qué puedo visitar en este lugar? Bueno, pues escúcheme bien porque yo se lo diré. Usted puede sorprenderse con el puente Baluarte, que destaca como el puente atirantado más alto del mundo y de alta tecnología. Créame que le permitirá vivir la naturaleza de la sierra y, escuche bien este dato, ganó un récord Guinness. Usted también podrá visitar la iglesia de San Sebastián, que está formada por 3 cuerpos en cantera de estilo barroco y datan del siglo XVIII, hace ya bastante tiempo. En ese mismo pueblo también hay petroglifos a orillas del arroyo del Zapotillo, en el Cerro de los Monos o La Petaca. También existe un sitio turístico hermoso llamado Copalá y tiene un estilo arquitectónico que yo sé que a usted le dejará fascinado y está precisamente dentro de este municipio. Se caracteriza por la actividad minera, por lo que se creó la Casa de Piedra, de donde surgieron bastantes leyendas, y tiene un túnel que conecta con la iglesia de San Sebastián. Si usted quiere un tour por este lugar, yo estoy segura que todas las historias que le contarán y todas las leyendas lo van a dejar probablemente tal vez sin dormir una noche, pero va a ser un lugar precioso que vale la pena bastante visitar. También puede visitar la presa de los Herreros, que data del siglo XVIII. Aquí usted podrá descansar y hacer algunas actividades recreativas con su familia o amigos, además de que es un buen destino para la pesca deportiva. Por otro lado está la reserva de la Charapinta. Esta está en el Palmito, y si usted quiere disfrutar de la naturaleza, créame que vale muchísimo la pena poder conocerla, y si usted puede, dele un día entero a este lugar. Pero también hay pasajes impresionantes de la Sierra Madre Occidental, y si lo desea, pues usted puede hospedarse en una cabaña para convivir con su familia o amigos, de donde usted podrá, si quiere salir o si no quiere, quedarse ahí y pasar un rato muy agradable disfrutando, por supuesto, de la gastronomía típica de este lugar. ¿Qué? Usted dirá, ¿cuáles son? Bueno, pues por supuesto le puede ofrecer Concordia a usted cazuelas tostadas y asado en su plaza principal, donde podrá degustar también de los famosos pies de plátano y raspados de leche quemada, que es el más tradicional, pero también hay muchísimos sabores que a usted lo dejarán encantado. Y si lo que usted quiere es traer un pequeño recuerdo, bueno, pues las artesanías de Concordia también son sumamente conocidas. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene para usted muebles bastante finos de madera creados por gente de Mesillas, y también la alfarería. Yo sé que si usted visita Concordia, Sinaloa, se va a quedar impresionado porque tiene mucho que ofrecerle para usted en cuanto a arquitectura y también en naturaleza, y usted podrá despejarse un poquito de tanto ajetreo que tenemos, por lo menos los que vivimos en ciudades grandes. Así que si lo que usted quiere es visitar Sinaloa, Concordia es uno de los lugares que yo le recomiendo el día de hoy. Y a continuación vamos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? Y precisamente relacionado con la entrevista que tuvimos hace unos momentos, yo le quiero hablar acerca del Día Mundial de la Alimentación. ¿Por qué es tan importante este día? ¿Cuándo fue instituido? ¿Y por qué debemos prestarle bastante énfasis? Si usted no sabía que se celebraba el Día Mundial de la Alimentación, pues ahora preste atención para que no nada más
ese día se conmemore, sino todos los días cuando usted tenga un plato en su mesa, sepa todo lo que hay detrás de él. El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación con la participación de 150 países alrededor del mundo para discutir y realizar acciones en pro de un sistema agroalimentario sostenible. Los alimentos que elegimos día con día y la forma en cómo los consumimos, por supuesto que influyen en el cuidado de nuestra salud y en el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios, los cuales podrían ser un término poco conocido, pero la realidad es que todos participamos en ellos. Los sistemas agroalimentarios sostenibles proporcionan seguridad alimentaria y nutrición para todos, sin comprometer las bases económicas, sociales y medioambientales para las generaciones futuras. En México existen diferentes estrategias y programas que se emplean para poder contribuir a un sistema agroalimentario sostenible, como por ejemplo el Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad Alimentaria Segalmex, el cual alberga algunos programas como son los siguientes. El programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos, el cual contribuye a mejorar la seguridad alimentaria aumentando la producción de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y cristalino y leche, esto mediante el otorgamiento de precios de garantía e incentivos, realizando el pago directo a los productores y sin intermediarios. También está el programa de abasto rural, operado por Diconsa. Hoy tiene una red de abasto con más de 25.600 tiendas comunitarias fijas que atienden 2.260 municipios y cerca de 23.500 localidades, así como más de 300 tiendas móviles en operación que atienden otras localidades de difícil acceso. Por otro lado, también está el programa de abasto social de leche, operado por Liconsa, y cuenta con una red de 10.275 lecherías y 1.385 unidades operativas a través de más de 400 convenios con organizaciones de la sociedad civil para destinar leche a precio subsidiado en favor de estratos y grupos de población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo que significa la distribución de más de 900 millones de litros de leche anuales a un padrón de beneficiarios mayor a 6 millones de personas, además de atender, por supuesto, acciones especiales de abasto y situaciones de contingencia. Es fundamental seguir trabajando para que las y los mexicanos formemos parte de un sistema agroalimentario sostenible, garantizando la alimentación de los más vulnerables y, por supuesto, seguir trabajando por acciones que nos den la seguridad alimentaria y los objetivos que se tienen para el 2050. Y a continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Yo le comento que el gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, la certificación de camarón mexicano para que pueda ser exportado a dicho mercado. Con base en lo anterior, se demuestra que México tiene un programa para reducir la captura incidental de tortugas marinas con el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas, los DET, en sus pesquerías de camarón, que son comparables con el programa de Estados Unidos, de conformidad con la sección 609 de la legislación de esa nación. La obtención de la certificación fue resultado de un trabajo y esfuerzo coordinado al interior del Gobierno de México entre las Secretarías de Agricultura a través de la CONAPESCA, la de Marina Armada de México, la de Relaciones Exteriores, la de Economía y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como la Embajada de México en Estados Unidos y la industria de camarón de nuestro país. Desde el 30 de abril de 2021, el gobierno mexicano asumió un fuerte compromiso por recuperar lo antes posible esta certificación. Para ello se invitó y recibió del 16 al 30 de septiembre del 2021 a una delegación estadounidense integrada por el señor Jared Milton del Departamento del Estado y el señor Aaron Blake de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. En esas 2 semanas se realizaron visitas de verificación del DET y reuniones de coordinación en diferentes puertos de ambos litorales. En otras noticias, la Secretaría de Agricultura y el Organismo Internacional de Energía Atómica renovaron la asignación del Programa Nacional de Moscas de la Fruta como centro de colaboración del organismo para el periodo 2021-2025. De esta forma, se mantendrán las labores conjuntas para el desarrollo y la transferencia de la técnica del insecto estéril a países miembros de dicho organismo y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a través de contratos de investigación, cursos de entrenamiento y consultorías de expertos del programa. La colaboración entre el Gobierno de México a través del Programa Nacional de Moscas de la Fruta, que opera por supuesto el SENACICA, y la División Conjunta de la FAO y IEA, inició a mediados de los años 70 con el establecimiento del programa de erradicación de la mosca del Mediterráneo Moscamed en México. Esto lo resaltó la dependencia federal.
Y en este mismo tenor, Agricultura señaló que durante más de 40 años México ha capacitado a cientos de becarios de la OIEA en el manejo integrado de moscas de la fruta a través de 34 cursos que se ofrecen anualmente en el Centro Internacional de Capacitación del Programa Moscamed, ubicado en Metapa de Domínguez, Chiapas. Los programas de capacitación también incluyen visitas científicas y estancias técnicas, con lo que suman a la fecha más de 900 técnicos capacitados de Australia, de 19 países de África, 18 de Asia, 6 europeos y de la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe. En el evento virtual participaron el director en jefe del SENACICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga, el director general de Sanidad Vegetal del organismo, Francisco Ramírez y Ramírez, y la directora del Programa Nacional de Moscas de la Fruta, Maritza Juárez Durán. En otras noticias, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rindió un homenaje a la mujer con actividades en la agricultura, pesca, ganadería y acuacultura, esto al montar una exposición fotográfica que refleja sus distintos rostros, facetas, pasiones y retos en el campo. En México, 938,000 mujeres trabajan en el sector primario, de las cuales 83.9% participa en la agricultura, 13.3% en la ganadería, 1.1% en la pesca y 1.7% en otras actividades relacionadas. Son mujeres del 45% de los beneficiarios del programa de fertilizantes gratuitos de agricultura, lo cual es un indicativo del alto porcentaje de participación de las mujeres en las labores del campo. Por su parte, la directora general de Suelo y Agua, Arely Cerón Trejo, en representación del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, indicó que en México hay una población de 68.8 millones de mujeres, de las cuales el 21% vive en localidades rurales, de acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Todas ellas, dijo, realizan un trabajo fundamental para el desarrollo comunitario y en favor de la seguridad alimentaria de los mexicanos. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector. Yo le agradezco, por supuesto, a usted por habernos sintonizado en una emisión más de su espacio. Yo les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, en Instagram como Acústica Noticias, y de la misma manera ahora también nos puede encontrar en TikTok y YouTube para que no se pierda absolutamente nada de la programación que Acústica Noticias tiene para usted. Y aquí abajo también le dejan mi Instagram personal, donde podrá encontrar mis demás redes sociales y nos podemos poner en contacto por ahí. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Yo le espero a usted en nuestra próxima emisión de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias.